El Señor es bueno, sí es muy bueno. Y vamos a empezar con la enseñanza porque los minutos se nos van volados y vamos a estar basados ahí en Romanos en el capítulo 5 y capítulo 6 y el título de la enseñanza, el segundo Adán. El segundo Adán. Ahorita se va a dar cuenta por qué, porque la misma escritura nos va a mostrar cuál es el segundo Adán. Y basado ahí en Romanos capítulo 5, si tiene bien de abrir su Biblia, pues ábrala, pero si va manejando, no se le vaya a ocurrir abrirla, porque se va a ir para el tercer cielo, hermano. No, directo. Hermano Alberto, usted en ese título, ¿qué se le viene a su mente, hermano, sobre el título, el segundo Adán? ¿Qué significa para usted el segundo Adán? La segunda formación del hombre. Ándele. Samudio, ¿qué significa para ti, hermano? Para ti. Bueno, yo lo digo pues Jesucristo, ¿no? El segundo Adán, el perfecto, más perfecto que Adán. Y el primer Adán, ¿qué es lo que nos enfatiza o qué es lo que nos muestra el primer Adán, hermano Samudio? Amén. Bueno, pues la falla que tuvo el primer Adán, amén, la desobediencia, la falla, el pecado, ¿no? Haberle fallado al Señor. Hermano Alberto, ¿era necesario que el primer Adán tuviera esa falla, como está diciendo nuestro hermano Samudio, ese error? ¿Era necesario que sucediera eso? Sí, claro, porque si no hubiera sucedido, pues hubiera sido un hombre perfecto, y sabemos que hombre perfecto solo es Dios. Entonces quiere decir que no estaríamos nosotros aquí sentados. Correcto. Porque desde un principio pues no hubiera pecado, no hubiera mancha, no hubiera nada, no hubiera, pues ¿para qué bautismo? ¿Para qué arrepentirse? ¿Para qué? El hombre seríamos perfectos. Pero hay que darle gracias a Dios por el primer Adán, que por el primer Adán fue el puente para que el segundo Adán se manifestara. Y ahorita lo vamos a mirar en las escrituras de qué manera él se manifestó. Hermano Alberto, ahí en Romanos al capítulo 5, del 1 al 4, ¿qué es lo que nos imparte la palabra del Señor? Gloria a Dios, dice así la palabra del Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Fíjese, me regreso al verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuestión, Iván, ¿qué es justificados pues por la fe? Amén, amén. ¿Qué es para usted? Amén. Bueno, ahora sí que excusados. Amén. Nos estamos justificando por la fe. Nos estamos excusando. O sea, no es que nosotros, que haya sido de nosotros, sino que alguien más nos la dio. Esa justificación, alguien más nos la dio. Que yo fallé, bueno, me está justificando, me está perdonando, me está dando una oportunidad, amén, una chance. Amén. Alberto, la misma cuestión para usted. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, esa palabra es la que resalta en el verso 1. Amén, que el Señor es el que nos perdona nuestros pecados, ¿verdad? Y nos da la oportunidad nuevamente de podernos regenerar, de poder corregir el error el cual hemos cometido mediante la fe, ¿verdad? Y mediante el Señor Jesucristo. Hermano Alberto, pero cuando el hombre nos queremos justificar humanamente nosotros, ¿de qué manera nos podemos justificar humanamente sin Cristo? Nos sobran salidas, ¿verdad? Sí. No. No, era imposible. ¿Por qué? Porque una de las veces es que uno, cuando cometía un error o un pecado, decía, no, pues ya no lo vuelvo a hacer. Bueno, a eso me refiero, que se justificaba uno de la manera que sea. Amén. No importa qué, pero uno se justificaba, sí, claro, y uno se daba la razón sin tener la razón. Al cabo que es algo pequeño. Así lo hacía yo. Al cabo que, Señor, tú sabes. Yo quería convencer tenía un error y quería convencer a fuerzas. No, lo hice por esto, lo hice por eso, exactamente. Y jurábamos hasta lo que no. Ahí está. Bajábamos casi al Señor hasta abajo. Exactamente. Pero no era cierto, no era verdad. A ver, Samudio, le pegaste al clavo, exactamente, eso es lo que quería escuchar. Sí, es que, lo hice por esto, ¿no? Lo iba a hacer, pero, siempre tenemos una justificación. Pero fulano de tal me
tuvo la culpa porque aquel me dijo que hiciera esto y yo ya no lo iba a hacer, pero lo hice. Y seguíamos siempre haciéndolo. Tenía salidas y siempre, o sea, Santo. me justificaba por otra cosa. Yo me justificaba Siempre, por todo. Sí, sí, o sea, como decía que se inventaron las excusas. se acabaron los pretextos, ¿no? Los tontos. Eran excusas. No que llegué tarde por esto. No, llegué tarde sí, porque se me cuidado. escuchó el carro. O llegué tarde por esto otro. Llegué tarde, es que me dormí tarde. No, llegué si tarde. siempre tenía la razón, aunque no la tuviéramos. Llegué tarde al templo porque mi hija o mi hijo el no estaba perro, listo. santo El la perro fe. se me atravesó. Llegué tarde a la iglesia por esto. No fui el domingo porque me sentí mal. Aleluya, no fui a la iglesia el alaban, domingo hermano. porque me sentí mal. No fui justificaciones porque tan baratas. porque tenía una cita. Aleluya. Pero si el doctor no trabaja los Ese domingos. es el detalle, Entonces, exactamente. Siempre nos justificamos, siempre buscamos maneras de justificarnos, Entonces de buscar salida. vamos a abarcar ese verso 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. Aleluya. Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 2, Alberto. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 2. Dale, Alberto. Todo esto viene relacionado a acontección de cuando el Señor entregó su vida, su cuerpo. Sí, hermano. ¿Verdad? Cuando dijo consumado es, y dice su Amén. palabra que ahí nos dio entrada directa Amén. al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos tener la comunión directa con Él. Aleluya. Teníamos, de acuerdo a las escrituras, tenías que ir y presentarte ante el sacerdote, y el sacerdote hacía la expiación por tu pecado, ¿verdad? Amén, hermano. Delante del Señor. Mas, sin embargo, cuando el Señor dice que se rompió el velo de arriba abajo, ahí nos dio entrada directa. Amén. Por eso dice, por quien también tenemos entrada por la fe Entrada a esta gracia, a este regalo que el Señor nos dio. Ahí nos dio la entrada cuando se rompió el velo, correcto. Pero con ese texto se justifica mucha gente que porque ya nos dio entrada, todos somos salvos y todos somos hijos de Dios. A ver, Alberto, explícanos ahí, explícanos. No, Señor, Santo. no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios en la creación. La creación, aleluya. Amén, pero eso es muy diferente a nacer, a ser llamado hijo de Dios, como dice la palabra de Dios. Y nacer del agua y del Espíritu. Y todo aquel que le recibe, dice en su palabra, ¿verdad? Amén, hermano. Será hecho llamado hijo de Dios. Entonces, ¿qué éramos, Samudio? Éramos hijos del diablo. Dale, Samudio, en nombre del Señor. Entonces, ahí donde nosotros... Dale, hermano. Sí, compártenos. a los que antes no éramos, que éramos, el Señor dice cómo somos hijos de la creación, amén. Amén. Pero por la creación todos somos hijos de la creación. Si somos hijos del Señor, tenemos que seguir los pasos de Cristo. Como les dijo el Santo. Señor, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Amén. Pero ustedes son hijos del diablo porque me quieren matar. Amén, por su comportamiento. Realmente nosotros Correcto. andábamos mal, éramos hijos del diablo, hijos del mundo, no éramos hijos de Dios por nuestra actitud. Hablando de nuestra actitud, de nuestro proceder. Santo. Amén. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los problemas, en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones, los problemas producen paciencia. Producirán paciencia, todo ese tipo de pruebas, hermano Alberto. Verso 4, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. A ver, Alberto, el verso 3 y el 4, desglósalo un poquito para que lo podamos comprender un poquito más. Dale, hermano. Gloria, y dice aquí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Amén. Sabiendo pruebas. que la tribulación produce paciencia. Mira, Aleluya. ¿y qué son las tribulaciones? Pues son Amén. los problemas Amén. que vienen Amén. en nuestra vida. La prueba que y viene. es algo normal, pastor. Pero qué bonito que produce algo, hermano. Porque la palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones. Amén. Pero de todas estas, confiar. dice, confiar, porque de todas estas te librará el Nos Señor. librará el Señor. Entonces, Confía. como dice aquí, dice que la tribulación produce paciencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos desesperados, ¿no? Amén, lo hermano. que menos tenemos el ser humano es la paciencia. Amén, Señor, correcto. dame esto.
Señor, dame, Señor, ya lo quiero, No, Señor. no, si para eso son muy buenos, hermano. Es a mi tiempo, dice el Calmaos, Señor. calmaos, No es a tu amén, tiempo. amén, amén, amén. Entonces, qué tremendo. Y no solo esto, sino que también nosotros nos gloriamos, o sea, nos debemos sentir gozosos en el problema, en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce. Hermano Samudio, fíjese qué hermoso. Todo lo que produce de Dios es positivo, pero si vienen pensamientos negativos, esos no son de Dios. A ver, Samudio, compártenos ahí. Esos son del ser humano, son de acuerdo a las propias concupiscencias de la carne. Alábale, hermano. Los deseos de la carne, esos son los pensamientos que vienen malos, que vienen de la carne. Santo es el que Señor. No son de Dios, que no son buenos. Todos los deseos que no son de Dios vienen de la carne y son pecados. Eso no pueden habitar. En una fuente no puede haber dos aguas. Amen. En un cuerpo no puede haber dos pensamientos. Tiene que estar Dios en tu corazón, en tu vida. Tiene que estar el Señor en ti para que pueda salir una sola agua dulce nada más. Amén. Amén. Verso 5, Alberto, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Verso 1, me regreso. Y la esperanza no avergüenza. ¿Qué dijo Pablo? Porque no, ¿qué? Porque no me avergüenzo del evangelio. Dale, hermano. Porque es poder de Dios ¿Para qué? para salvación. Primeramente, ¿a quién? Primeramente al judío Y después luego al griego. al gentil. Al gentil. Amén. Ándele, hermano, y la esperanza no avergüenza. Hermano, hasta el día de hoy, hermano Alberto, ¿usted se ha avergonzado del evangelio? No, para nada, claro que no. Yo siento un placer, es un privilegio. Es un privilegio, hermano. Ser cristiano, Aleluya. servir al Señor y reconocer que verdaderamente sin el Señor no soy nadie. Amén, hermano. No soy nada. Correcto. Y todo lo que tengo y todo lo que soy se lo debo al Señor. Amén. Este cambio, esta nueva Amén. manera de Aleluya. vivir, esta nueva manera de ver las cosas, Esa de nueva identidad. actuar, de Aleluya. hablar, de pensar, es de parte de Dios, no es algo mío, como dice en su palabra, y esto es don de Dios. Amén, hermano. Mira, Amén. hermano, ahorita que venía manejando la radio, yo siempre pongo en la mano del Señor, naturalmente. Señor, que no sé, nunca se me vaya a subir, aunque nunca se me ha subido. Que todos los mensajes y las enseñanzas, como decir, ay, yo mero, no, hombre, qué bueno soy. No, hombre, la sangre de Cristo, que jamás en mi vida he actuado de esa manera. Y le rogaba al Señor, como siempre lo hago, Señor, úsanos, que salga la palabra, la que edifique, la que llegue a cambiar el corazón de alguien que nos esté viendo por medio de Facebook o alguien que vaya manejando, para hacerlo reflexionar de la esperanza que no avergüenza. Fíjese, de la esperanza que no avergüenza o que no nos debemos de avergonzar, Samudio. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que dio, que fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, reconociendo Dios que somos que eran unas lacras la mayoría, pues todos en realidad, en el nombre del Señor. Dice, por cuanto todos Dale, hermano. pecaron, estábamos destituidos de la gracia Amén, de Dios. amén. Por eso dice, la esperanza no avergüenza. Muchas de las veces Amén. hay personas que se avergüenzan del evangelio, que se esconden, le dicen hermanos o no quieren salir a la luz, van a la iglesia, van al templo, pero Amén. como que se quieren esconder y no quieren que los demás sepan que son hermanos. Entonces no debe de ser así, dice, la esperanza no avergüenza. No avergüenza. ¿Quién es la esperanza? Cristo es la esperanza. Él es la única esperanza. Él no se avergonzó de nosotros, por lo tanto nosotros no tenemos que avergonzarnos de Él, porque Él dio su vida, Él murió por nosotros, dice aquí la palabra del Señor, dice apenas un justo con todo, dice el verso 7, un justo murió por todo, mire, ¿y quién iba a dar su vida por todo? Él, un justo, Él es la esperanza de nosotros y Él no nos va a avergonzar, al contrario, nos va a justificar delante de Dios, nos va a justificar nuestros pecados, nuestra vida pecaminosa. Él nos va a limpiar, Él nos va a ayudar,
Por eso tenemos que tener fe en Él y seguir adelante en su camino. Hermano Alberto, verso 5, y la esperanza no avergüenza, la esperanza, ahí en esa palabra me estoy concentrando, y la esperanza, pero la gente que tiene su esperanza en el Santo Niño de Atoche, en San Nicolás, en los santos, en la Virgen María, y que tienen la esperanza puesta el 100% en ese tipo de idolatría, a ver, ¿qué nos puedes aconsejar, Alberto? La mano esa es una mano que Bueno, está... La mano pachona, hermano. Un sirve con una mano, yo no sé cómo se llama esa, pero... La mano pachona, ¿Cómo se hermano. llama? La mano peluda, como Yo he dicen. mirado esos signos que tienen una mano. Sí, yo no que sé. en cada dedo tiene un significado, ¿verdad? No, ese es otro que, a ver, aconséjanos la esperanza que tiene la mayoría de la gente mundana, la esperanza en la roca, en la piedra, en la luna, en el sol, en las imágenes. A ver, danos, ábrenos la mente, hermano Alberto. Amén. Bueno, es una creencia falsa, Amén. es una creencia que no tiene validez, ¿verdad? Conforme a la palabra del Señor. Y eso es idolatría, pastor, eso no es fe, eso no representa que haya una esperanza, que haya alguna respuesta favorable de parte de alguien a quien tú le estás pidiendo que no sea Jesucristo. Amén. Hermano Alberto, por eso el salmista dice que tienen ¿qué? Tienen ojos y qué más. No Y ven, luego, oídos y no oyen. luego, tienen manos y no tocan. y Tienen luego, pies y no caminan. tienen lengua. Y no hablan. y luego los tienen que Y los tienes que ir cargando Santo. para moverse de un lado a otro. Entonces, y ¿qué- luego qué no triste? tienen poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal. Ahí está. Ni para quitarse el polvo. Nada. Entonces qué triste que esta gente tenga Y se la metan a esperanza. Y sí, la esperanza en esas cosas. Y ahorita, hermano Samudio, le estamos presentando al Dios vivo, el que sí verdaderamente, como decir, arregla y nos ubica con la esperanza Amén. correcta. Dale, Dice- Samudio. Dice la palabra del Señor que semejante a ellos son los que lo cargan. Amén, semejantes Entonces, a ellos. ahorita en esta noche el Señor en esta tarde quiere quitar esa venda. Amén, quiere hermano. quitar ese velo a todo ser humano que está confiando en esas esperanzas falsas. Hay una esperanza que se llama Jesucristo. Amén. Dice su palabra, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo te va a abrir los ojos. Aleluya. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo, cuando tú dejas que Él se manifieste en tu vida, cuando dejas que el Espíritu Santo gobierne tu vida, aleluya, va a pasar algo tremendo, algo hermoso. Todo el velo se va a caer, toda la cegadura va a caer. Amén, hermano. Va a haber algo bien bonito, va a haber luz, va a resplandecer luz, vas a entender, vas a comprender muchas cosas, pero tenemos que dejar esas esperanzas falsas, esos ídolos falsos, esas diosas. Gracias, Todo eso que Señor. aparece en la Biblia. Dice la palabra del Señor que venían unos reyes en Israel y levantaban dioses, pero venían otros reyes y tumbaban dioses, y eso le agradaba a Dios. Amén. Y el pueblo de Israel prosperaba, pero cuando venía un rey que le ponía dioses, ídolos, el pueblo de Israel sufría y batallaba. Amén. Por eso en el verso 9 dice claramente, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Verso 9, Alberto, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, por él, no por las imágenes, no por los ídolos, Alberto. Danos comida, Alberto. No, claro que no, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, o sea que ya hemos sido perdonados por esa sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, como dice en su palabra. Amén. Por él seremos salvos de la ira, porque va a venir la ira del Señor Jesucristo en los últimos tiempos, hermanos. Se va a levantar esa ira. Cuando la gracia del Señor se levante de esta tierra. Amén, hermano. Cuando la misericordia del Señor sea quitada, hermano. Y eso va a suceder cuando se cierre la puerta, cuando Tiene entre que suceder. el último de los escogidos, como dice en su aleluya. palabra. Ahí, hermano, se va a acabar la oportunidad. Ahí se va a acabar la chance que Amén, aún correcto. hasta el día de hoy tenemos Amén. para poder entrar. Amén, hermano. Eso es Sí, algo gloria a Dios. preocupante lo que acabas de decir, hermano. Sí. Cuando entre el último de los escogidos, ¿quién se irá a sacar la lotería? Como ahorita muchos están pensando sacarse la mayoría con el Powerball. Hermanos, ¿quién irá a ser el afortunado? Para sacarse la lotería tiene que ser quién sé cuántos millones. Amén. Para que se lo saque. 1 millón. En esta ocasión, el último de los escogidos,
en tantos millones de seres humanos, nomás falta uno que entre. Amén. Para que se cierre la puerta, Samudio. Dale, Claro que Samudio. sí. Falta uno, dice, pues tanto más estando ya justificados Con Cristo en Jesús. su sangre, Amén. porque seremos salvos de la ira. Mire, que aquí hay una revelación. Ahí está, hermano. hermosa, Ahí está la clave. de la ira. En el verso 1 habla de justificados por la fe. Amén. Dice que estamos en el verso 9, estamos justificados en su sangre, por la fe y en su sangre. O sea, en su sangre. Amén. Cuando vienes a Cristo, cuando te bautizas, eres lavado. Con la sangre de Cristo eres lavado, eres justificado de la ira, dice. Ya es justificado en su sangre y por él seremos salvos de la ira. Se imagina que va a ser librado de la ira del día Aleluya. malo, del día grande de la ira del Señor. Amén. Por esa sangre de Cristo, por esa decisión que usted hizo de venir a los pies de Cristo y servirle, nada más por eso, no porque usted se lo haya ganado, ni yo me lo haya ganado por mis propios méritos, es porque vine a Cristo, Amén, hermano. fui obediente, vine a Cristo y Él me cubrió con su sangre y esa sangre me justificó y me hizo salvo de esa ira, me apartó de esa ira, Santo. me apartó de esa muerte que íbamos a una muerte segura, a una muerte espiritual. Amén, hermano. Hermano Samudio, y aquí en el verso 11 está explicando lo que estás tú explicando, porque tiene que haber una reconciliación. Si el hombre, el ser humano, no se reconcilia con Jesucristo, es en vano lo que haga, es en vano al Dios que usted invoque. Por eso el verso 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, Alberto. ¿De qué manera nos podemos reconciliar con el Rey de la Gloria? ¿Y quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Hermano Alberto, reconciliación. Ahí concéntrate. Amén. La reconciliación está basada en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, donde dice, arrepentidos aleluya. cada uno de vosotros en el nombre poderoso Amén. de Jesucristo. Amén. Ahí usted se está reconciliando con el Señor. Ahí usted está haciendo un pacto está recibiendo con el todo. Señor Jesucristo y ahí viene todo añadido después, Aleluya, hermano. amén, correcto. Hermano Samudio, esa palabra que resalta ese verso 11, Amén. reconciliación. Sí. Por eso, en el verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio, no se te olvide, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, nadie más. A nadie, dice, porque yo no permito que nosotros le doblemos la rodilla a alguien más. Amen. Porque él mismo dice, a mí se doblará toda rodilla de los que estén en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Señor quisiera el dueño, y hoy es el dueño de mi vida. A ver, Amén, Samudio, estoy calentito, dice, verso 11. Verso 10 dice, porque siendo enemigos, mire, éramos enemigos, dice, fuimos reconciliados. Claro, hermano. O sea que cuando estábamos sin Cristo, ¿qué dice? Éramos enemigos. Ay, pues éramos enemigos, hermano. Antes de que viniera Cristo al mundo a pagar por nuestros pecados, todo el mundo, toda la humanidad era enemigo de Amén, Dios. amén, hermano. Porque siendo enemigos, mire, siendo enemigos fuimos reconciliados. Por eso dice mucho, no, yo soy hijo de Dios. No. Yo soy hijo del diablo por su Éramos comportamiento. enemigos de Dios. Santo. Estamos haciendo lo contrario, dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios Reconciliados. por la muerte de su Hijo. Muchos, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Santo, hermano. Hermano Iván, ¿usted se reconcilió con el Señor? Sí, hermano, cuando me bauticé me reconcilié. Hermano Alberto, ¿usted también se reconcilió con el Señor? Correcto, sí. Cuando correcto. ¿Qué está haciendo usted aquí en la radio, hermano? Hermano, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos tratando de que el mundo se reconcilie con Dios. Exactamente, hermano. Así correcto. como lo hicimos nosotros, ahora Amén. queremos que alguien más tenga la oportunidad de poderse reconciliar con el Señor Jesucristo. ¿Y dar de qué? Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dar de gracia lo que hemos recibido de gratis. La salvación es gratis, no se cobra por nada, Amén. sino que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos, como dice Romanos capítulo 12, verso 1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es en nuestro racional culto. Tenemos que hacer un pequeño sacrificio. Por eso entramos en el verso 12, donde entra un regalo tremendo, Alberto, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hasta ahí, hermano, le paramos. Repito el 12. Por tanto, como el pecado entró por el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuándo pasó la muerte, Samudio, al hombre? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo? En el pecado en Adán, en la desobediencia, cuando desobedeció. Exactamente. Ahí entró la muerte. Amén, ahí. Hermanos, ahí entró la muerte. Realmente el hombre estaba hecho para vivir eternamente, para hermano. vivir eternamente, pero cayó desobediencia, hubo pecado y Dios ya dijo, pues bueno, ya hubo pecado, dice, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Hermano Alberto, cuando el Señor le leyó la cartilla a Adán y nos puso a trabajar, porque hasta ahorita estamos trabajando. Amén. A ver, ¿qué es lo que te acuerdas de qué? ¿Cuáles fueron los requisitos que le dijo a Adán? Mira, ahora, cuando fue echado del paraíso, Amén. ¿ahora qué te va a pasar? A ver, ahora, a Adán dice, con el sudor de tu frente, ¡aleluya!, recogerás el fruto para comer, ¿verdad? Para alimentarte. Amén. Y la mujer sufrirá dolores de parto en su preñez. Y luego la tierra, ¿qué va a dar? Y la tierra, pues, espinos y cardos. Sí. Bueno, hermano, antes no había espinas. No. Padre Cristo, hermano. Iba a cultivar la tierra, pero iba a haber espinas. Iba a dar la tierra, pero iba a haber maleza, iba a haber algo malo. Sí. Y en el Edén no había todo eso. No había nada, hermano, iba estaba a ser perfecto. algo de No necesitaba sufrimiento. zapatos, hermano, ni nada para las espinas, no ni para estaba los la güirina, ni carrillos. el Alan Moore. Nada, hermano, por eso. Por tanto, como el pecado entró por el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuáles todos? Ahí nos incluye Adán, nos incluye a todos, Ahí venimos hermano. nosotros. Porque ahí nomás le está hablando Adán. Claro. Y ahí dice todos. Entonces, por culpa Pasó. de Adán, Dice que estamos pasó a todos. trabajando por culpa Pasó de a Adán. todos. Usted anda en el asadón ahorita por culpa de Adán. Tiene que trabajar unos, ¿cuántas horas? 42, 8, 10 50. horas. ¿Cuántas horas trabajas tú, Iván? Como 40. No, 40. entonces se ando echando de pintos usted, mi bro. Es que cuando ya venimos al Señor, el Señor nos da la dice, yo soy su descanso, hermano. Entonces, dice el Señor, bueno, vas a trabajar con el sudor de tu frente, le dijo a Adán, amén. Con el sudor de tu frente vas a trabajar y vas a ganarte el pan de cada día. Le dijo. Hermano, ahora que cayó el granizo acá por la ciudad de Lobo, Texas, hermano, y lo que pasa ahí por las calles, ahí por donde yo vivo, andan los ruferos, andan allá poniendo los techos, así se les llama aquí. Ajá. Y los veo yo, hermano, con un calor terrible. Y me acuerdo de esos textos, con el sudor. Ay, Señor, nomás no agarre odio con Adán, porque por culpa de él y por culpa de él, pues sí, mismo Adán dijo, por culpa de esta mujer, a ver, mujer que me Alberto, diste. la mujer que me diste, ahí le echó la culpa, le aventó. Ahí se justificó. Ahí se- Ay, sí, lo que estamos hablando ahorita. Lo que dice el versículo 1, justificado fue por la fe, ¿verdad? Ahí se estaba justificando cuando verdaderamente no había justificación. No. Porque cuando el Señor Jesucristo llegó al dijo a los huerto, dos. le dijo a los dos. Los dos. Estaba Adán y estaba Eva. Si hubiera estado Eva y le hubiera dicho, mira Eva, este fruto no puedes comer y no le des a Adán. Ah, no. Ah, bueno. Entonces Adán, si hubiera justificado, hubiera dicho, pues yo no sabía. No, yo no Señor. sabía. Pero Adán sabía. porque Amén, el Señor se lo correctamente, dijo. hermano, amén. ¿Eh? Entonces ahí, pero fíjese qué buenos somos para justificarnos de lo que explicábamos ahorita. Para todo tenemos salida. No, la mujer que me diste. Como decir, pues tú tuviste la culpa de haberme dado esa clase de mujer. No, él decidió y ahí empezó el primer libre albedrío. Adán decidió voluntariamente comer del fruto prohibido cuando él ya sabía que no debería haberlo comido. Si no moriréis, Dale. porque si no moriréis, ¿verdad? Le dijo. ¿El libre albedrío ahí, sí o no? Sí, hermano. Entonces ahí estaba algo, ¿qué hubiera sucedido si él no hubiera comido? ¿Qué hubiera sucedido, no? Hay muchas incógnitas en eso, pero No, lo ¿cuáles hizo, incógnitas? lo hizo, ¿no? Muchas personas, no, pero si nada más hubiera sido Eva, ¿verdad? Bueno, ya hay muchas suposiciones, pero no se hizo.
La cosa es que Adán también lo hizo. Amén. Hermano Zamudio, pero hay un punto curioso ahí. Adán se podría haber rehusado. Sí, sí. Decir, no, yo no quiero. A ver, Sí, danos una explicadita ahí. Porque él sabía, estaba consciente. Estaba consciente, pero amén. Bueno, muchos dicen que es que él también... Que fue por amor. Por amor también lo quiso hacer para él también. Pues sí, pero ahí está una justificación. Se justificó, pero también quiso agarrar parte del castigo porque pues falló. Santo Angelio. La cosa es que no sucedió aquello y como quiera él desobedeció. Pues todos los que andan trabajando duro, échele la culpa a Adán. Una vez más del verso 12 y 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión, de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Sígueme leyendo del 17 hasta el 21, Alberto, por favor. Amén. Pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Amén. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, aleluya, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Alberto, andemos en vida nueva. ¿Y cuándo empezó esa vida nueva? Amén. Dale, Alberto. Cuando fue invocado ese nombre que es sobre todo nombre, el día que recibimos el bautismo, ahí es donde hemos recibido la vida nueva. Ahí es donde hemos sepultado al viejo hombre, al hombre pecador, al hombre viciado, y hemos renacido con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Pero como dice aquí, ¿qué pues? En el capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? Amén, cuestiona. hermano. Perseveraremos en el pecado porque la gracia abunde, o sea, que porque la gracia del Señor es grande y es misericordiosa, usted y yo nos vamos a batir amén, como queramos en el trochil. No. Aleluya. No, Señor.
La gracia es un regalo de Dios, Amén. pero no es para pisotearla, no es para ponerla en el bote de la basura, como muchos cristianos la han puesto en el bote Amén, de la basura, Correcto. con su actitud, con su comportamiento, con su manera de ser, de actuar, de Aleluya. hablar, delante de la gente, hermano. Pero el domingo Gracias. estamos muy presentes en la Aleluya. iglesia, Gracias. alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Eso representa la gracia? No, hermano, jamás. Claro que no. Jamás, hermano. Lee el verso 2 y el 3 para que veas que no nomás Hechos 2:38 dice que bautizados en el nombre de Jesucristo. Léeme el verso 2 y el 3, hermano. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¡Aleluya! hemos sido bautizados en su muerte? Síguele. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nuevecita. Amén. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante van a ser nuevas. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más en él, no tendrá más poder en él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Del verso 5 hasta el 10, Samudio, compártenos esa palabra poderosa que está ahí. Sí, mi hermano, porque dice que fuimos plantados, dice, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza, en su muerte. O sea, morimos para el mundo, morimos para el pecado, y tenemos que andar en vida nueva, dice, y así lo seremos en la resurrección. Amén. Amén. Sabiendo que el hombre viejo, dice, fue crucificado juntamente Santo. con él, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Está Santo. claramente, hermano, que abandonemos el pecado, que ya morimos para el mundo, que nosotros andemos en nueva vida, que andemos sepultados con Cristo, pero resucitados en él. Murió el viejo hombre. Amén. Pero Debe de morir. Nació el viejo nuevo, el hombre nuevo. Entonces, hermano, en Cristo vamos a andar bien en esa nueva vida, en ese nuevo cuerpo, en nuestra nueva conciencia, dejar que Cristo gobierne nuestra vida, dejarnos guiar ¡Aleluya! por Cristo y no por el hombre. Amén, hermano. Hermano Alberto, repite desde el verso 9 hasta el 14 y nos compartes lo que Dios te ilumine. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¡Aleluya! Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezca en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, pero si estamos bajo la gracia, Alberto, que al cabo que tiene una cervecita, que al cabo que tiene una bailadita, que al cabo nomás bailo con mi esposa, con mi esposo, que al cabo que tiene. A ver, Alberto, dinos allá. No, sí tiene mucho que ver, Ahí hermano. dice, hermano. Sí tiene. Así que también vosotros, considerados muertos al pecado, hermano, o sea, aleluya. al mundo, Amén, hermano. a los deleites de la carne, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor Santo. nuestro. Por eso el versículo 12 dice, no reine pues
el pecado en vuestro Nuestros cuerpo cuerpos mortal, aleluya. de modo que le obedezcas en sus concupiscencias. Amén. Ni tampoco presente vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Como vivo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Romanos. Amén, pastor. Hermano Alberto, ¿qué quiere decir obedecer al pecado en las concupiscencias? Obedecerlo en todo lo que te ofrece. A ver, dale Alberto, dale. Dale rienda suelta a los deleites del mundo. El pecado abre la puerta bien fácil, Samudio. Mi pecado siempre está delante de mí, dijo el salmista. Mi pecado siempre está delante de mí. Lo que te gustaba, lo que te encantaba hacer, mira, el diablo te lo va a poner en bandeja de plata, como dicen. Amén. Aquí está. Correcto. Ya no lo vas a andar buscando como antes. No, ahora va a venir solito. Y gratis. Amén. Para aprenderte gratis. Amén, y ya después, correcto, pues a ver cómo le vamos a hacer. Correcto. Samudio, así también nosotros justificados muertos al pecado. Dale, Samudio. Amén. O sea que como vivos entre los... Dice, como vivos entre los muertos. Amén. Mire, Estamos vivos. Amén. Pero entonces... Estamos con ellos, pero no somos de ellos. Dice que no nos presentemos nuestros miembros al pecado. Amén. Instrumento de iniquidad. Amén. Sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. O sea, ¡Santo! vivos en Cristo y muertos allá al mundo afuera. Porque yo para morir rápidamente, o sea, para entrar al pecado, para entrar a los deseos de mi carne, a los deseos de mis propias concupiscencias, como dice, a vuestras propias los deseos. Rapidito, hermano. No está fácil, hermano. El mundo ahorita eso no tiene, como dice mi hermano, mi pecado está delante de mí. Si yo quiero ir y perderme, yo quiero morir, hermano. Tengo la decisión, morir o vivir. Yo puedo agarrar y decir, no, pues rapidito. ¡Santo! Saliendo de aquí, no, pues yo conozco dónde, yo sé dónde. No, me sobra dónde meterse, hermano. Yo sé dónde, pero no lo debo hacer porque ya soy justificado en Cristo Jesús. Ya dice, presentarme a Dios como vivo entre los muertos, porque cuando andaba en el mundo andaba muerto, pero ahora en Cristo ando vivo espiritualmente y ya murió mi carne, entonces yo tengo que poner mi carne en expiación, poner mi carne, dar mi carne y mis deseos que mueran para el mundo y yo seguir viviendo en Cristo. Amén, hermano. Es tremendo. Verso 15, Alberto. La palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hasta ahí, hermano. Mire, le voy a repetir el 15 y el 16. ¿Qué pues? Se está cuestionando, está haciendo signo de pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabes que si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia? Cuando estábamos esclavos al pecado, ¿de qué manera usted estaba esclavizado, hermano, en el pecado, Alberto? Primero, Alberto. Amén. En muchas formas. ¿Qué no podía soltar, hermano? En muchas maneras. No podíamos soltar el alcohol, el vicio del alcohol. Fuerte es la voz, ¿verdad? La lascivia, no podíamos... ¡Santo! La pornografía. Amén, no hermano. podíamos soltar nada de eso. Amén. Estábamos atados, estábamos encadenados. El eslabón estaba muy grueso. El costal estaba lleno, estaba sumamente cargado, hermano. Mas sin embargo, el Señor, cuando nos dice venir a mí todos aquellos que estén cansados, cargados y trabajados, que Él nos ha... Amén, hermano. Ahí el Señor me quitó el costal y me dijo, hey, ¿por qué lo andas cargando? Amén. ¿Por qué traes eso encima si yo te quiero hacer libre? Amén. Amén. Hermano Samudio, cuando el Señor nos quitó el yugo, amén, ese yugo, como se le pone, bueno, en algunas partes todavía usan el yugo y le ponen, el yugo quiere decir lo que se le pone a los bueyes para que aren juntos, para que jalen parejo. El Señor nos quitó ese yugo. A ver, Samudio, amén, claro. Explícanos de ese yugo tremendo. Claro que sí, ustedes que son de campo. Ese yugo pues era el pecado, ese yugo era
era aquello que los animales le ponían un yugo. Para que jalaran parejo. Y eso andar todo el día, al sol, para arriba y para abajo en el campo. Y así nos traía el mundo. Andábamos con un yugo, andábamos con algo que nos aprisionaba. Éramos prisioneros. Los animales son prisioneros de los que los lleva. Nosotros éramos prisioneros del pecado. Amén. Y ese era nuestro yugo. Pero vino Cristo y nos dio la unción. Amén. Hermano, ¿cómo se sentiría el buey cuando le quitaban ese yugo? Hermano, a ver. Se sentía ligerito, hasta corría, hasta brincaba. Los animalitos, la mera verdad, cuando están bajo un yugo, los animales cuando los tienen amarrados eso, y los sueltan, hermano. hasta brincan, hasta corren, saltan, dice como los becerros de la manada. Amén, así, hermano. Así se sentían. Igual de manera uno estábamos en esos pecados. Estábamos en el yugo de la esclavitud del pecado. Estábamos hundidos en el pecado, estábamos viciados, ¿verdad, hermano Alberto? Amén, hermano. Estábamos viciados. Amén. Nosotros, nuestra única mente era a los vicios del mundo, a todo lo que el mundo ofrecía, a todas las concupiscencias, a todo lo que los deleites. Los deleites, aleluya. Allá afuera. Amén. Estaba lleno. Y a eso nosotros nos dedicábamos. Santo. Nada más llegaba el viernes y ya corríamos, ¿verdad? Para aquello. Aleluya. Para el mundo. Traíamos ese yugo que no lo podemos quitar. Corríamos a ese yugo, pero no sabíamos que era un yugo que nos estaba matando espiritualmente, hermano. Gracias, Señor. Cuando venimos a Cristo Jesús, sentimos esa ligereza. Aleluya. Ahora ya no, hermano. Amén. Por eso, verso 15, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que los que se someten a algún como esclavos para obedecerle, somos esclavos de aquel de quien obedecemos, sea del pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y liberados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por nuestra humana debilidad, como si como para iniquidad presentáramos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para justificación, presentar nuestros miembros para vivir en la justicia. Alberto, verso 18, y libertados del pecado, y venisteis a ser siervos de la justicia. Ahora somos siervos de la justicia verdadera. Dale, Alberto. Amén, pero para poder llegar hasta este lugar donde estamos ahorita dando el consejo a tiempo y fuera de tiempo, tuvimos que ser liberados, como dice aquí, y liberados del pecado. Hermano, si tú no te has podido liberar del pecado, déjame decirte que las cosas no van a funcionar. No va a cambiar, hermano, si no le permites que Dios entre a tu vida y quite toda esa todo ese cáncer de pecado que hay en tu vida, como la había en mi vida. No vamos a poder entrar al reino de los cielos, como dice en su palabra. Amén, pastor. Hermano Alberto, cuando Apocalipsis dice que Jesucristo está en la puerta. A la puerta, ¿qué? A ver, dinos, danos. El Señor está tocando a la puerta. Sí, aleluya. Pero déjame decirte que también el diablo está tocando a la puerta. Él no pierde tiempo, hermano. Y dice el Señor en su palabra que Él está tocando. Y aquel que le permitiera, entrar, aquel que le abre la puerta, dice que Él entrará y cenará con Él, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios caballeroso. Él no te va a obligar a hacer algo que tú no quieres. Si tú no quieres tener una relación con Dios, Dios te va a dejar. Amén. ¿Por qué? Porque su palabra dice, deja al necio con su necedad, deja al terco con su correcto, necedad. hermano. Usted se quiere ensuciar, ensúciese más. Se quiere limpiar, santifíquese, dice el libro de Apocalipsis. Hermano Alberto, fíjese, en ese pasaje bíblico yo lo he predicado de esta manera. Cuando Jesús está tocando a la puerta, a mí esa puerta yo la veo sin perilla para abrir, porque está tocando. ¿Quién debe de abrir? ¿El que está de aquel lado de la puerta o el que está fuera de la puerta que quiera meterse? A ver. El que está adentro.
Eso, por eso Él toca, y como Cristo Jesús es amable, es un caballero, nos está tocando para que usted voluntariamente abra la puerta de su corazón y le diga al Señor, bienvenido eres. A ver, Samudio, bienvenido eres. Por eso Dale. dice, y libertados del pecado, Santo. viniste a ser siervos de la justicia. Verso 18, libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. ¿Te imaginas Libertados. Cuando veniste a Cristo, cuando venimos a Cristo, hermano, aleluya, hacemos libres. Somos libres, Él nos hace libres. Muchos cuando vienen a Cristo, muchos, aleluya, no podían dormir, no descansaban, tenían pesadillas, tenían sueños. Eso era un yugo que estaban bajo ese yugo, bajo esa opresión de pecado. Pero cuando vienen a Cristo y lavan sus pecados, hermano, se lavan sus pecados en su sangre, en el agua, dice la palabra del Señor, vienen a ser libertados. Santo. Como dice nuestro hermano Alberto, es bien difícil, tienes que tomar, si no vienes a Cristo, va a ser difícil. Gracias, Señor. Bien, Amén. tienes que venir, tienes que obedecer al Señor para que sea libre. Si no, no vas a poder ser libre. Amén, hermano. Hermano Alberto, aquí en el verso 19 me está enseñando una debilidad. Mire, hablo como humano por nuestra humana debilidad, Ahí está. que así como para iniquidad presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Cuando el hombre se quiere justificar que soy débil y es que yo no puedo. A ver, Alberto, danos danos del verso 19. No, esa es una mentira del diablo, hermano. Se está engañando uno solo, hermano. Sí, claro que sí. No quiere nada con Cristo, Porque hermano. la palabra del Señor nos muestra muy claro y nos dice, pero recibiréis poder. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ese poder, ¿para qué lo vas a usar? Amén, pues, Tómate padre. una cervecita. No, gracias, yo no tomo. Esa es autoridad. Ahí. Recibiréis poder. Fúmate una pachita. No, gracias, yo no fumo. Recibiréis poder. Vente que vamos a ver a las mujeres. No, gracias, yo tengo a mi esposa en mi casa. Recibiréis poder. Entonces, si ya fuiste sellado con el don del Espíritu Santo y recibiste ese poder, Amén. ¿cómo me vas a salir a mí con que la carne es débil? Usa lo que tienes. Claro. Aleluya. Gracias, Claro. Señor Jesús. Por eso hablo como humano, pero esa humanidad, Cristo vino a reforzarla. Por eso Cristo bajó del tercer cielo y se manifestó con el hombre para darnos una oportunidad y para darnos una cobertura. Así como la aseguranza, cuando compras la aseguranza, ¿para qué es? Para una cobertura. Entonces Cristo Jesús vino para darnos una cobertura. Y sin Él no tenemos cobertura. Y si usted no acepta a Cristo Jesús con su boca, y si no se arrepiente, y si no se bautiza en el nombre de Jesucristo, usted no tiene la cobertura. A ver, Samudio, éntrale en esa cobertura del Señor. Claro que sí, porque si tú quieres ser salvo de esta perversa generación, tienes que venir a Cristo, tienes que ser lavado, aleluya, en las aguas bautismales, porque así lo dice la palabra del Señor. Amén. Aleluya, entonces tienes que, para ser libre, hermano, para hacer eso, tienes que venir a Cristo. Es todo, porque si no, Aleluya. si todavía sigues en allá atrás en el mundo, sigues allá, no va a haber un cambio. Tiene que venir cuando está el Señor en tu corazón. Él te pone la libertad, el poder de decir no, de decir sí. Él te va a dar la autoridad, te va a dar tu propia decisión de decir, ¡Santo! Ya no más quiero el pecado. Ya Hermano, no más muero para el pecado. Santo, hermano Alberto, en el 20 y el 21, mire, póngale mucha atención, mire qué tremendo, porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergüenza o nos avergonzamos? Porque el fin de esas cosas es muerte. Verso 21, pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora, ¿qué? Nos avergonzamos. Nos avergonzamos. A ver, Alberto, ¿por qué esa vergüenza? A ver. Siendo tan depravados y tan degenerados y tan perversos como yo era, ahora me da pena y vergüenza. Lo digo para testificar de dónde me sacó el Señor. Dale, Alberto. Claro, nos fue y nos levantó de aquel bote de la basura, de aquel trochil. Pero como dice aquí en el versículo 21 de Romanos 6, dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? O sea, ¿qué ganabas? Amén. ¿Qué ganábamos con hacer lo que hacíamos, Amén. con practicar lo que practicábamos? Pensábamos que estábamos bien. De las cuales ahora nos avergonzamos, porque el fin de ellas
Es muerte. Es la muerte. O sea, lo único que estábamos ganando era la muerte directa. Pero no sabía. Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Amén, hermano, y correcto. eso era lo que estábamos cosechando. Estábamos agarrando boletos para la muerte. Eso era lo que estábamos cosechando en aquella vida miserable. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo vino y nos dijo, yo no quiero eso para ti. Dijo, wow. Aleluya. Yo cuando derramé mi sangre, cuando pagué el precio en la cruz, no fue para que tú recibieras eso. Gloria al Señor, hermano. Cuando yo morí, es para darte vida y vida en abundancia, para darte la oportunidad de tener una vida eterna. Por eso el verso 22 respalda lo que estás hablando. Mas ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro. Amén. Zamudio, Amén. En el nombre del Señor, verso 22 y 23. Estamos por finalizar. Amén. Dice que ahora hemos sido liberados. ¡Aleluya! Libertados del pecado. Amén. Libertados. O sea, Cristo nos libertó, hermano. Amén. ¿Para qué le buscamos? ¿Para qué queremos regresar otra vez hacia atrás? ¿Para qué? Dice que ahora somos hechos siervos, hijos de Dios. ¡Aleluya! Amén. Y tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Qué regalo tan especial! ¿Qué más quieren, hermano? ¿Qué más queremos? ¡Aleluya! ¿Qué más queremos? Tenemos que servir. Pero debemos ser fieles hasta la muerte. Tenemos que tener una esperanza, esa esperanza de Cristo Jesús. Tenemos que estar firmes ahí, hermano. Pase lo que pase. Porque si usted se regresa, déjeme decirle que allá afuera no hay nada bueno. Allá afuera el enemigo lo está esperando. Amén. Para destruirlo, aleluya. Para desbaratarlo. Pero en Cristo, aleluya, le da una cobertura y Dios lo va a proteger, hermano. Pero tiene que estar firme. Gracias, Señor. Una convicción y decir, no, yo estoy muerto al pecado y vivo para Cristo. Amén. Hermano Alberto, mas ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alberto, remacha ahí. Gloria al Señor. Mas ahora, dice, más ahora que ahora habéis sido libertados del pecado, o sea que cuando el Señor vino y nos quitó ese yugo, nos rompió las cadenas, dice, y hechos siervos de Dios, siervos, servidores, tenemos por vuestros frutos. Ahora sí hay un regalo, ahora sí hay una recompensa. Amén. Tenemos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Eso es lo que el Señor Jesucristo en esta tarde te viene a ofrecer, hermano, que nos estás escuchando. Hermano, que no te has convertido al Señor, que no le has entregado tu vida al Señor. Déjame decirte que hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de que te reconcilies con el Señor y tengas un encuentro y le digas, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser salvo de esta perversa generación. Te recibo, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Dame la oportunidad de conocerte. ¡Santo! Porque si tú aún no has conocido al Señor, déjame decirte que las cosas no van a salir bien. Para que las cosas empiecen a funcionar, para que la brújula empiece a trabajar, tenemos que abrirle la puerta al Señor, como decía mi pastor, porque el Señor está tocando en esta tarde. Amén. A la puerta de tu corazón. Amén. Templo Emanuel, Hechos 2:38, le hace esa cordial invitación. Si nos quieres acompañar, estamos ahí en el 2012 Avenida Yay, estamos en Lobo, Texas. Empezamos los servicios a la 1 y te invitamos con todo el corazón que vengas a escuchar la palabra del Señor. Y por eso este programa se llama La Hora de Impacto. Esperamos que esta hora haya impactado parte de tu vida, de tu cerebro, de tu mente, para entrar en una reflexión que quizá sea la primera vez que tienes. Que Dios te bendiga, y si el Señor nos presta la vida, pues el próximo sábado lo esperamos aquí de las 7 hasta las 8. Que Dios los bendiga. Bendiciones.